no tanto basándome en los mecanismos moleculares de la resistencia, sino más bien en su interpretación. Entonces espero que sea de utilidad. Lo primero que les quiero contar es qué es la lectura interpretada del antibiograma. Es la inferencia de un mecanismo de resistencia. Vamos a inferir este mecanismo de resistencia a partir del resultado de una prueba de susceptibilidad. Esta prueba de susceptibilidad va a resultar de un cultivo que hemos tomado de una muestra de nuestro paciente estudio. Entonces, a partir de esa inferencia de ese mecanismo de resistencia, a partir de ese resultado de la prueba de susceptibilidad, vamos a interpretar ese resultado con base en el mecanismo de resistencia, ¿sí? Entonces, todo parte, digamos, de una muestra de un paciente con resultado de unas pruebas que son de mucha utilidad en el laboratorio. Hay varios factores que son determinantes para poder hacer la lectura interpretada del antibiograma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Identificar de forma correcta el microorganismo, ¿sí? Conocer, una vez tengamos ese microorganismo identificado, cuál es su resistencia natural, ¿cierto? Saber si tiene una resistencia natural a algún antimicrobiano para pues saber que no lo podemos utilizar, ¿cierto? Conocer los datos de epidemiología local para saber cuáles son los microorganismos que se están moviendo en nuestras unidades, en nuestro servicio de hospitalización, urgencias en nuestro hospital, y conocer los antibióticos marcadores que nos van a ayudar a determinar cuál es el tipo de resistencia o el patrón de resistencia. Vamos a iniciar con la interpretación de los principales patrones de cocos gram positivos. Para iniciar, quiero dar mención a algo de mucha relevancia, epidemiología local. Tenemos este estudio, que es un estudio multicéntrico, una cohorte bastante grande, 551 pacientes pediátricos, donde se evaluó las diferencias entre pues, dos grupos de pacientes, entre los grupos de pacientes con infección por estafilococo aureus meticilino resistente y estafilococo aureus meticilino sensible, cuáles eran las diferencias clínicas en estos patrones de infección. Es un estudio que se realizó en Colombia, en Bogotá, Colombia, desde el 2014 al 2018. Como les mencioné con anterioridad, se incluyeron 551 pacientes, donde se determinó que 211, que es lo equivalente al 38% de la muestra, eran estafilococo aureus meticilino resistentes y 340, lo equivalente al 62%, estafilococo aureus meticilino sensible. Dentro del grupo de infecciones evaluadas, predominó la infección de piel y tejidos blandos con 356 episodios infecciosos en total, predominando el patrón de estafilococo aureus meticilino sensible en ese grupo de infección de tejidos blandos. ¿Qué les quiero mencionar que es pues muy relevante? Y es que en las infecciones graves que ellos evaluaron, se encontró pues dentro de este grupo bacteremia, y al comparar los grupos meticilino resistente y meticilino sensible, se encontró que los pacientes que tenían bacteremia por estafilococo aureus meticilino resistente requirieron en mayor porcentaje admisión a UCI, requirieron ventilación mecánica y soporte vasoactivo en relación al grupo de estafilococo aureus meticilino sensible. En general, en los pacientes que tuvieron bacteremia, fue secundaria predominantemente infección osteoarticular. Dentro del otro, fueron varias infecciones graves evaluadas. Les voy a mencionar estos dos grandes grupos que me parecieron pues los, digamos en este momento, los más relevantes para traer pues a contarles. La infección osteoarticular, evaluaron osteomielitis, artritis séptica o pacientes que cursaron con las dos infecciones de forma simultánea. Y como ya les había mencionado con anterioridad en el grupo de bacteremia, en este grupo también un porcentaje mayor en estafilococo aureus meticilino resistente que requirió ingreso a UCI, ventilación mecánica, soporte vasoactivo. Y además de esto, que es un dato que me parece supremamente relevante, es que estos pacientes con infección osteoarticular del grupo de estafilococo aureus meticilino resistente requirieron más procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Más de un procedimiento quirúrgico en el 89% en relación al 61% de los que tenían estafilococo aureus meticilino sensible, y más de 3 procedimientos quirúrgicos en un 45%. Entonces, me parecen datos de interés. Es epidemiología local, es un estudio que nuestro hospital, el Hospital San José, hizo parte, aportó pacientes para este estudio, y es para dejar ver pues, que realmente el estafilococo aureus es de interés epidemiológico por toda la, digamos, por la
virulencia que puede tener y por qué puede desarrollar infecciones graves. Y como vemos acá, efectivamente, Staphylococcus aureus meticilino resistente está asociado a desenlaces o sí, hospitalizaciones y complicaciones más graves en relación a la evolución clínica de los pacientes. Ya para entrar en materia de la lectura interpretada del Staphylococcus aureus, quiero contarles varias cosas. Lo primero es que más del 90% de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a penicilina. ¿Por qué? Porque hay una producción por un mecanismo enzimático, una producción de una penicilinasa, que generalmente es una beta-lactamasa de clase A, que lo que va a hacer es comprometer las penicilinas. Entonces, realmente encontrar un Staphylococcus aureus sensible a penicilina, pues es una cosa pues muy rara. Como les digo, más del 90% son resistentes. Entonces, en su patrón están comprometidos penicilina y ampicilina. Además de esto, ¿qué podemos evaluar? Sí, al producirse pues un mecanismo, como les digo, un mecanismo enzimático, si tenemos inhibidores de beta-lactamasa, inhibidores suicidas como sulbactam y clavulanato, que se unen a la penicilina, esto podría inhibir la penicilinasa, ¿sí? Si este es el mecanismo de resistencia al que nos estamos enfrentando. Esto en cuanto a las penicilinas. Siempre debemos ver, ¿sí?, en nuestros pacientes con compromiso con Staphylococcus aureus, dos patrones grandes de los que vamos a hablar. Si es un Staphylococcus aureus meticilino sensible o si es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cómo se define esto? ¿Cómo lo podemos ver? Ya les mencioné, pues, digamos que el gran porcentaje que hay de resistencia a la penicilina. ¿Qué podemos ver? ¿Qué debemos ver? Es el paso siguiente, ver la sensibilidad a oxacilina, ¿cierto? En este caso vemos que la oxacilina es sensible, ¿cierto? Y debemos ver el marcador que nos permite inferir un mecanismo de resistencia, que en caso de que sea resistente, nos va a sugerir un mecanismo de resistencia con gen MECA, que ya les voy a explicar más en detalle. En este antibiograma, como vemos, hay compromiso de penicilina, es resistente, ampicilina es resistente, ¿cierto? Acá vemos, está marcado amoxicilina clavulanato sensible, ¿sí? Pues porque ya hay un inhibidor de penicilinasa que hace que sea sensible, que digamos que inhibe esa penicilinasa que está produciendo esa resistencia, pero vemos que el antibiótico pues específico antiestafilocócico, que es oxacilina, es sensible, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos frente a un Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Por qué? Porque es sensible a la oxacilina y el marcador de resistencia de MECA es negativo, es sensible. ¿Listo? Entonces, en este momento, este patrón es un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Como lo vemos acá, en este ejemplo de antibiograma. Entonces, como les estaba mencionando, en este ejemplo vemos cómo acá, por ejemplo, no nos marcan, digamos, no nos ponen la penicilina, ¿sí? Acá lo que debemos ver es la oxacilina, que es la penicilina pues específica, antiestafilocócica, que como vemos está sensible, ¿cierto? El screen de cefoxitino, el marcador para detectar MECA es negativo, entonces estamos frente a un Staphylococcus aureus meticilino sensible, como ya les había mencionado. ¿Cuál es la opción terapéutica? ¿Sí? Independiente, o sea, si está en sangre, si está en tejidos blandos, si está en un foco osteoarticular, la opción terapéutica es oxacilina. En esto debemos ser claros, y es que a veces consideramos que, digamos, si el paciente está en choque, o sea, todo tiene un contexto, ¿sí? Si nosotros conocemos el aislamiento, si conocemos la sensibilidad, así el paciente está en choque, la indicación, y es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, la indicación es oxacilina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un beta-lactámico y es la mejor opción terapéutica para atacar esa pared bacteriana y que haya, digamos, una muerte, pues, bacteriana de forma efectiva, rápida, ¿sí? Entonces es el tratamiento de elección. Si nosotros conocemos la sensibilidad y ya sabemos que es un SAMS, por ejemplo, si inicialmente es un niño que llega con infección osteoarticular, estaba en choque, por la epidemiología local creemos que puede ser un Staphylococcus aureus meticilino resistente, de forma empírica iniciamos vancomicina, ¿sí? Pero una vez tenemos el aislamiento, por ejemplo, una bacteremia, ese niño, la infección osteoarticular está asociada a bacteremia, ¿sí? Y vemos que es un SAMS, hay que desescalonar, sí, hay que ponerle la opción terapéutica que es oxacilina. Esto quiero que sea un mensaje supremamente claro porque a veces hay como confusión y siempre decimos como no,
es que banco pues le cubre más porque el niño está en choque, no, no es la indicación. ¿Qué otra alternativa podría ser en caso de que no pudiéramos usar oxacilina? Por ejemplo, hay desabastecimiento de oxacilina, hay antecedentes de que con esa molécula institucional, por ejemplo, en algunas instituciones no se usa oxacilina porque no tiene una adecuada respuesta clínica. ¿Cuál opción terapéutica tendríamos alternativa? Cefazolina, verificando, pues aunque la oxacilina, si es sensible, es un predictor de sensibilidad a los betalactámicos. Entonces, si es sensible, si es un SAM, cefazolina puede ser una opción, ¿sí? Ampicilina sulbactam puede ser una opción. Sin embargo, cada paciente es un universo, entonces hay que evaluar ese paciente, cuál es la infección que tiene, cuál es el inóculo bacteriano que tiene, porque, por ejemplo, con cefazolina se puede inhibir la acción por el efecto inóculo, ¿sí? Si es un inóculo bacteriano muy grande, entonces debemos evaluar el tipo de paciente para usar estas alternativas. Entonces, esto era como lo que les quería mencionar. Por ejemplo, acá les puse terapia oral. El mismo caso de osteomielitis, sabemos que es una terapia prolongada, son mínimo de 4 a 6 semanas, ¿sí? Es un paciente que ya está estable, ya mejoró, ya terminó todos sus lavados, todos los procedimientos quirúrgicos. La opción oral es cefalexina. Por eso lo puse acá, para que lo sepan, o si tenemos una infección de tejidos blandos y tenemos este aislamiento y el niño se puede ir a su casa, cefalexina es la opción oral para un estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Cuál es la otra opción o el otro fenotipo que tenemos? Estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces, ¿qué vamos a tener en este fenotipo? Por supuesto, pues ya sabemos que en este, por ejemplo, ni siquiera nos marcan penicilina porque pues es resistente, ¿sí? Penicilina, oxacilina resistente, ¿sí? Entonces ya sabemos que perdimos la opción terapéutica específica para Staphylococcus aureus con oxacilina, ¿cierto? El screen de cefoxitin es positivo, es decir, es resistente a cefoxitin, ¿sí? Que pues en el laboratorio no lo mencionan como screen de cefoxitin. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía inicialmente, o sea, la lectura interpretada del antibiograma es inferir un mecanismo. Nosotros inferimos ese mecanismo de resistencia. ¿Por qué? Porque esta no es una prueba molecular. Esta es una prueba que se hace en el laboratorio de un cultivo de un paciente que está bacterémico, un cultivo de tejidos blandos, un cultivo de una osteomielitis, bueno, ¿cierto? Eso se cultiva, se lleva al laboratorio y se infiere, ¿sí? Porque no tenemos la prueba molecular, que si tenemos oxacilina resistente y el screen de cefoxitin positivo, nosotros inferimos que la resistencia es mediada por el gen MECA. ¿Qué sabemos con esto? Que si tiene este mecanismo de resistencia, ¿cierto? Si tiene el gen MECA, nosotros, todas las penicilinas están comprometidas, de hecho, todos los betalactámicos están comprometidos, ¿sí? Entonces no podemos usar ninguna penicilina. Siendo más clara, no puedo usar ampicilina sulbactam, no le sirve, ¿cierto? No le sirve la oxacilina, no le sirve. No le sirve ninguna cefalosporina, ¿sí? Ninguna le sirve. ¿Cierto? ¿Cuál le puede servir? Las cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina y ceftobiprol. Son los únicos betalactámicos que podrían servirnos en este escenario. No le sirven los carbapenémicos, ¿cierto? Es canción volverme repetitiva, pero o sea, debemos tenerlo claro porque pasa, ¿sí? O sea, si yo tengo un estafilococo aureus meticilino resistente, ya perdí los betalactámicos. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Entonces, ¿qué podemos ver? Depende del tipo de infección, ¿sí? Ya les voy a mostrar un cuadro resumen. Pero si yo tengo una bacteremia, si es un paciente bacterémico, ¿qué prefiero? ¿Cuál es la opción que me queda? Debo verificar la sensibilidad a vancomicina, ¿cierto? Y este paciente se beneficia de terapia con vancomicina, porque es una infección pues, que está en sangre, necesitamos un antibiótico bactericida. Ya les voy a ampliar un poco más esta información, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, les pongo este ejemplo que en este momento tenemos un paciente en el piso, paciente con una sospecha de una artritis séptica, ¿sí? Llegó en CIR, se tomaron hemocultivos, los hemocultivos con aislamiento de cocos gram positivos, ¿cierto? Resulta que son estafilococcus aureus meticilino resistentes. Entonces perdimos la opción de oxacilina, la opción terapéutica es vancomicina, ¿cierto? Seguramente este paciente va a mejorar con todos los lavados, con todos los procedimientos, se va a resolver la bacteremia. Una vez se remueva todo este binóculo bacteriano, pues articular y de tejidos blandos, ¿cierto? Y se depure la bacteremia en sangre, nosotros sabemos que este paciente debe ir como mínimo de 4 a 6 semanas de acuerdo a los hallazgos, si es una osteomielitis, una artritis séptica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la opción terapéutica?
podríamos tener otra opción terapéutica que se llama clindamicina o los antibióticos del grupo MLSB. En ese contexto, ¿yo qué debo hacer con ese antibiograma? Acá tenemos otro estafilococo aureus meticilino resistente. Perdón si me vuelvo repetitiva, pero creo que esto hace que afiancemos esta interpretación. Entonces es oxacilina resistente, ¿cierto? Screen de cefoxitin positivo, entonces inferimos que el mecanismo de resistencia es que tiene el gen MECA, entonces estamos frente a un estafilococo aureus meticilino resistente y ya sabemos que perdimos todos los betalactámicos, excepto la ceftarolina, como ya hemos mencionado. Perdón. Entonces, si ese paciente ya está controlado su inóculo y, por ejemplo, yo quiero tener una opción oral, terapia oral para que vaya a su casa a completar sus 4 a 6 semanas de antibiótico, entonces yo podría usar clindamicina, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos ver que es muy importante? Si la clindamicina es sensible y la eritromicina es resistente, siempre debemos verificar que no haya un mecanismo de resistencia inducible. Yo puedo tener resistencia en este grupo por dos mecanismos, resistencia inducible o resistencia constitutiva. Si es constitutiva, simplemente la bacteria es resistente a la clinda y resistente a la eritromicina y ya. O sea, nosotros sabemos que vamos a mirar, ay, lo voy a sacar con terapia oral, no me sirve. O sea, resistente a los dos, ya perdí esa opción terapéutica, ¿cierto? Pero si yo me encuentro este antibiograma como el que tengo acá, que es sensible a clinda y resistente a eritro, yo debo verificar si hay resistencia inducible, ¿cierto? De la eritromicina, pues en este caso, para hacerlo más sencillo, a la clindamicina y que no podamos usar este grupo. Entonces, esta es la prueba de resistencia inducible o el famoso D-test, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste? Se siembra, como les digo yo, todo es de la mano del laboratorio, todo se integra, ¿cierto? El laboratorio, la clínica del paciente, conocer la sensibilidad, la susceptibilidad de los gérmenes de forma natural a los diferentes antibióticos, ¿sí? Pero todo se enlaza y todo va sujeto a una interpretación, ¿sí? No, nada es absoluto, ¿sí? Todo va de la mano del paciente, la respuesta clínica, pero digamos que nosotros con esto que inferimos damos la mejor opción terapéutica a nuestro paciente para que le vaya bien. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Este agar de acá se llama agar Müller-Hinton, ¿sí? Es un agar que se usa para estudiar resistencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí se siembra la cepa problema, ¿sí? Nuestra cepa, nuestro estafilococo aureus meticilino resistente. Yo ya sé que es meticilino resistente, ¿sí? Y pongo dos sensidiscos, ¿cierto? Un sensidisco que tiene clindamicina y otro sensidisco que tiene eritromicina. Acá muestran la distancia a la que se debe sembrar. Esto se hace en el laboratorio, ¿cierto? Esto se lleva a incubación y ¿qué es lo que vamos a ver? Es un test muy sencillo, ¿sí? Entonces, cuando es positivo, cuando dicen test de resistencia inducible positivo, ¿qué quiere decir esto? Que al sembrarlo y esperar que crezca, la eritromicina hace que se inhiba el halo de inhibición de la clindamicina. Miren dónde iba el halo y ven cómo se acható. Forma una D, ¿sí? Miren acá. Es como si fuera una D. Entonces el halo generalmente debería venir como hasta acá, pero acá se acható. ¿Por qué? Porque la eritromicina induce resistencia a la clindamicina. Esto es in vitro. Si yo no quiero arriesgarme aquí en vivo, le pase lo mismo a mi paciente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Le pongo clinda? No, no le pongo. No estoy tranquila. Resulta que es un niño que estaba con osteomielitis. Está con osteomielitis. Debo garantizarle un tratamiento oral para su caso. Clindamicina no es la opción. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es una resistencia cruzada del grupo MLSB, generalmente mediada por el gen ERM. Este extremo del gráfico muestra un test, un D-test negativo. Entonces, igual, sensidisco de clindamicina, sensidisco de eritromicina. Resulta que pusimos el D-test, se sembró, ¿cierto? Y vemos, miren, cómo el halo no se inhibe por la eritromicina. Es decir, no hay mecanismo de resistencia inducible, entonces puedo usar la clindamicina para este paciente al que le voy a continuar terapia. ¿Puedo usar clindamicina en bacteremia? No, no está indicado, ¿cierto? Si llegó escenario, el mismo que créanme que es frecuente, niño con infección osteoarticular, febril, se tomaron hemocultivos mientras que se decide si ortopedia lo pasa lavado, bueno, todo lo que pues puede pasar alrededor de una infección osteoarticular y me pitaron cocos gram positivos, entonces tengo dos opciones. De acuerdo a la epidemiología local, si yo sé que tengo un alto porcentaje de estafilococo aureus meticilino sensible y que generalmente mi epidemiología habla de estafilococo meticilino sensible, le puedo poner oxacilina. La literatura en general dice que en las infecciones osteoarticulares es
predomina el Staphylococcus aureus meticillin resistente, es como la principal causa de osteomielitis, artritis séptica, ¿sí? Pero sí, o sea, estoy especulando. Si conocemos de la epidemiología local y sabemos que puede ponerse oxacilina, ¿sí? Si yo asumo o presumo que es uno resistente, no debo dejar, o sea, un paciente bacterémico con clinda no se puede dejar. Eso lo tenemos que dar súper claro, porque no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque es un bacteriostático, ¿cierto? Y nosotros necesitamos un antibiótico bactericida ahí en sangre para que nos controle este inóculo bacteriano y obviamente, ¿qué es lo más importante también? El drenaje, el lavado, ¿cierto? Que nos remuevan todo ese inóculo para que el paciente se mejore. Solo el antibiótico solo no va a servir si no removemos ese inóculo. Acá hay una cosa importante que no les mencioné y es ese test de resistencia inducible, por ejemplo, en este caso de acá, que tenemos clindamicina sensible y eritromicina resistente y resistencia inducible negativo, miren, o sea, es esta prueba. Entonces, ¿qué presumimos? Que es resistente a eritromicina por una bomba de flujo, ¿sí? No porque le induzca, o sea, este germen es resistente porque hay una bomba de expulsión a eritromicina, pero no hay una resistencia inducible entre eritromicina y clindamicina que me afecte el comportamiento de la clindamicina. Esto, como les digo, no es absoluto. Esto es solo una recomendación general de esta guía, que es una guía que no es específica de pediatría, ¿cierto? Es una guía de tratamiento de Staphylococcus aureus meticillin resistente, de las guías británicas, una publicación de este año. Entonces, ¿ellos qué dicen? Acá dice un resumen de las infecciones, digamos, más graves, ¿cierto? Si yo tengo una bacteremia por Staphylococcus aureus meticillin resistente, ¿cuál es la indicación? Vancomicina, lo que les había mencionado, ¿cierto? Necesitamos un antibiótico que sea bactericida. Si por alguna razón, ¿qué recomiendan en la guía? Si hay una contraindicación para uso de vancomicina, ¿sí? Falla renal, que realmente no se puede usar la vancomicina, podría tenerse como alternativa linezolid. Linezolid no es un bactericida, ¿cierto? Siempre se ha tenido esta discusión de que si linezolid sirve para una bacteremia. En esta guía lo plantean que podría ser una alternativa terapéutica, ¿cierto? Si por alguna razón estos medicamentos no se pudieran usar, ¿qué medicamentos serían alternativos? Podríamos usar daptomicina. En Colombia no tenemos disponible tericoplanina. Neumonía necrotizante, indicación, vancomicina o linezolid. Linezolid es un excelente antibiótico para pulmón. Nos puede ir muy bien para una neumonía necrotizante si hay contraindicación del uso de vancomicina. Y ellos dejan a consideración adicionar un inhibidor de toxina como clindamicina como coadyuvante del tratamiento. No se hace siempre, les estoy contando lo que refieren en la guía. Infección osteoarticular, lo que les he mencionado en múltiples oportunidades el día de hoy. Entonces, indicación, vancomicina, ¿cierto? ¿En qué contexto? El que les estoy contando. Que en infección osteoarticular es relativamente frecuente. Llega con un inóculo grande, el niño está bacterémico, está en CIRS, le encontramos bacteremia, hombre, hay que ponerle vancomicina. ¿Hasta cuándo? Hasta que depure la bacteremia, hasta que lavemos esa articulación, hasta que quitemos el inóculo, podamos cerrarlos, estén controlando esos marcadores de respuesta inflamatoria y después lo podamos pasar a una opción oral, ¿sí? Esto no es inmediato, hay que darle tiempo al paciente a que se resuelva su inóculo infeccioso, pues que lo tiene inestable en ese momento, ¿cierto? En caso de que hubiese contraindicación para el uso de vancomicina, ellos recomiendan daptomicina, ¿sí? Que puede servir para el manejo de infección osteoarticular. Ya una vez digamos que ese paciente está más estable, ya podemos dar una opción oral para continuar su tratamiento para una infección pues grave como la osteomielitis, por ejemplo, que debe irse de 4 a 6 semanas. Entonces podemos usar una opción oral, como ya les había mencionado, clindamicina o trimestoprim sulfamethoxazol, verificando su sensibilidad. Es una opción terapéutica para continuar el tratamiento. No es una opción terapéutica, como les mencionaba, clindamicina para bacteremia, Staphylococcus meticillin resistente, ni tampoco trimestoprim. ¿Listo? Eso en general era lo que les quería contar del Staphylococcus aureus meticillin resistente, de la interpretación del antibiograma. Ahora les voy a hablar unas generalidades de las especies de enterococo. ¿Qué les quiero contar? Siempre que estemos frente a un enterococo debemos verificar la sensibilidad a ampicilina, ¿sí? Si es sensible a ampicilina, en este caso enterococo fecalis, la indicación de este manejo es ampicilina, ¿cierto? ¿Qué debo ver? La prueba de sinergismo o si hay sensibilidad a los aminoglicósidos como gentamicina, clindamicina. Entonces acá vemos cómo
se hace un test de streptomicina de alta concentración y de sinergia, ¿sí? Y gentamicina de alta concentración y de sinergia. ¿Qué quiere decir esto? En general, los enterococos tienen un mecanismo de resistencia de bajo nivel a los aminoglicosios. ¿Qué quiere decir eso? Los aminoglicosios tienen una acción intracelular, ¿cierto? Y necesitan esa ayuda, digamos, de que se destruya la pared bacteriana para que ellos puedan entrar, actuar ahí en su diana intracelular. Entonces, eso lo que nos ayuda es, el betalactámico nos ayuda para eso. Entonces, la ampicilina daña la pared y actúa pues en la pared bacteriana del enterococo y permite que entre el aminoglicosio y tenga su diana de acción de forma intracelular. Por esto, esta combinación es una de las pocas, digamos, indicaciones de terapia combinada enterococo para infecciones graves. Si es un enterococo fecalis, tenemos una bacteremia, una infección del sistema nervioso central, una endocarditis, ¿sí? Hay otras indicaciones, no me voy a meter porque pues hay tratamiento específico, por ejemplo, para endocarditis, pero sobre todo en inóculo grande, sí debemos usar esta asociación. Entonces, eso les quería contar de los enterococos en general. ¿Qué debemos ver? Acá por eso puse ese avisito. Es muy importante que también a veces nos confundimos. Entonces, precaución. Ellos son resistentes de forma intrínseca a cefalosporinas. Por ejemplo, no, doctora, sí está con enterococo, pero él está con cefepime. No, no le sirve. Entonces, es como que lo sepamos. ¿Listo? Entonces, saber que si tiene un enterococo fecalis, la indicación es ampicilina. Es ampicilina, su indicación. Es resistente a clindamicina y es resistente a trimestoprim. Entonces, ¿cuál es la indicación? Ampicilina. Perdón por volverme repetitiva, pero debemos saber. Acá les tengo otro escenario. Entonces, es importante mencionar. Tenemos, digamos que todos son relevantes clínicamente, los que son más frecuentes son el fecalis, que generalmente es sensible a ampicilina. ¿Puede comprometerse la ampicilina? Sí, puede comprometerse. ¿Por qué? Por producción de beta-lactamasa. Miren que acá hacen test de beta-lactamasa, ¿cierto? Una beta-lactamasa que afecta a la ampicilina no es tan frecuente, ¿sí? Se puede mutar la PBP5, ¿sí? Y pudiera haber este mecanismo de resistencia, ¿cierto? Y pudiera ser que si es resistente a ampicilina y hay por beta-lactamasa, si hay ampicilina sulbactam, pues fuera sensible. ¿Cierto? Enterococo tiene otros mecanismos de resistencia, sobre todo por plásmidos. ¿Puede ser resistente a vancomicina? Sí, y no es tan infrecuente, no tengo el porcentaje acá, pero pudiera pasar. En general, el mensaje es que enterococo fecalis es sensible. Si nos llegáramos a topar con uno que es resistente a ampicilina, ¿qué debemos evaluar? La vancomicina, que en este caso es sensible, ¿cierto? Solo si acá fuera resistente, igual deberíamos ver el mecanismo de sensibilidad con los aminoglicósidos de acuerdo al inóculo que tengamos. ¿Cuál es el otro escenario? Que tengamos un enterococo faecium, ¿cierto? Por su patrón, o sea, de forma constitutiva, es resistente a ampicilina, generalmente, ¿cierto? Acá marcan que no hay producción de beta-lactamasas y acá vemos cómo el test de concentración aminoglicósidos es sensible a gentamicina, es sensible a linezolid, es sensible a vancomicina. En este escenario, sí, yo ya sé que es un faecium, yo debo irme, pues siempre verificar la sensibilidad a ampicilina, ¿cierto? Pero ya sabemos que acá es resistente, debo irme a la sensibilidad de vancomicina, ¿cierto? Entonces la indicación sería vancomicina. Acá les traigo este resumen de las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría, de Infectología Pediátrica. Ellos dan unas recomendaciones de qué, digamos, pautas de tratamiento deberíamos dar en infecciones por enterococo. Entonces, el antibiótico principal de elección, que es el que les he, como mencionado de forma repetitiva, ampicilina. Si soy sensible, o sea, yo sé que una infección por enterococo, debo verificar la sensibilidad a ampicilina y si es sensible, esta es la opción terapéutica que le va mejor al paciente. ¿Listo? Si es resistente a ampicilina, yo debo verificar la sensibilidad a vancomicina. No contamos con teicoplanina en Colombia. ¿Listo? Si es resistente a ampicilina y glucopéptidos, ¿qué puede pasar? Los enterococos vancomicina resistentes, sobre todo faecium, y lo que les digo, ellos tienen muchos mecanismos de resistencia mediados por plásmidos, y de hecho enterococos es donante de plásmidos para otras bacterias para generar resistencia. Si fuera resistente, entonces la otra opción sería daptomicina o linezolid. Y
Acá pues mencionan, como les digo, todo en el contexto del paciente. Infecciones leves, pues no precisa, digamos, escalarse, pero pues es evaluando el paciente, no hay nada absoluto. ¿Qué les quería mencionar? Bueno, hay otras opciones, sobre todo en infecciones que ya son más severas, endocarditis, meningitis, bacteremia, ¿cierto? Si hay mecanismos de resistencia también de alto nivel a aminoglicosios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago el test de sinergia y es resistente, ¿sí? O sea, me sale resistente a mica, genta, por más de que yo lo una, no hay un mecanismo de alto nivel a los aminoglicosios, entonces su asociación no me sirve con los beta-lactámicos. Entonces acá nos están mencionando esa opción. Si tengo esa resistencia de alto nivel y es sensible a ampicilina, ampicilina más ceftriaxona, para E. fecalis, esta combinación también es efectiva para endocarditis por enterococo fecalis. Sí, que es el escenario, miren, es una cefalosporina donde se puede asociar, es el único escenario que uno pues estudia donde se puede asociar una cefalosporina al tratamiento. Si es resistente a la ampicilina y tiene resistencia a alto nivel a los aminoglicosios y estoy frente a una infección grave, pues tengo estas opciones: daptomicina, ¿sí? Más ceftarolina, ampicilina, bueno, todas estas combinaciones que realmente, lo que les digo, esto no es como una fórmula pues de cocina, sino que hay que ir integrando, ir viendo el paciente cómo le va. Eso es lo que les quería contar de enterococos. Hay algo que no mencioné y hay unas especies de enterococos que son intrínsecamente resistentes a vancomicina. Dentro de ellos tenemos el gallinarum, que él intrínsecamente puede ser resistente a vancomicina. Entonces es como siempre que nos encontremos con un enterococo con un nombre diferente, como gallinarum, por ejemplo, debemos verificar, bueno, es resistente a vancomicina, pero es que él es su resistencia natural, ¿cierto? Entonces hay que mirar si es sensible a ampicilina. Si es sensible a ampicilina, como les digo, es el tratamiento de elección. Siempre hay que ver la ampicilina. Eso es lo que les quería contar de enterococos. Ahora les voy a hablar unas generalidades del neumococo, realmente algo muy general. También es de mucho interés en nuestro medio. Tenemos muchas infecciones por neumococo. Esto en el artículo pues que tenemos ahí como en el link está esta tablita, que yo creo que no es tanto aprenderse la sensibilidad, sino saber que existe, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué debemos ver cuando hablamos de un neumococo? Si el foco es meningio o no meningio. ¿Qué quiere decir no meningio? Pues una neumonía, ¿cierto? Una bacteremia que no esté asociado pues a meningitis. Entonces, debemos evaluar la sensibilidad, ¿cierto? En 3 parámetros: sensible, intermedio o resistente, que es como nos lo reporta el laboratorio, ¿cierto? Como les digo, siempre hay que integrar. Recuerden que nosotros estamos evaluando una muestra de un paciente que está acostado, que está bacterémico, que está comprometido, que está con neumonía, que está inestable, ¿cierto? Y el laboratorio nos está ayudando y esas son las herramientas que ellos nos dan para ver, y eso es in vitro, ¿cierto? O sea, eso es ahí una prueba que nos da in vitro y nosotros tenemos que in vivo ver cómo le va a nuestro paciente con la opción que nosotros creamos que es mejor, ¿cierto? Entonces, basado en eso, si yo tengo un foco, una neumonía, por ejemplo, entonces vamos a evaluar penicilina parenteral, penicilina, IV, ¿cierto? Penicilina oral y cefotaxime, que en nuestro medio clínicamente ceftriaxona. ¿Qué debemos evaluar? Entonces, si es sensible para penicilina parenteral, sensible debe ser menor o igual a 2, intermedio de 4 y resistente mayor o igual a 8, ¿cierto? Para ceftriaxona, me voy a centrar en los que son de uso parenteral. Entonces, sensible menor o igual a 1, intermedio de 2 y resistente mayor o igual a 4, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo una neumonía, ¿cierto? Y tengo que la sensibilidad de penicilina es de 4, pues yo ya estoy hablando de que hay algún mecanismo de resistencia. ¿Por qué? Algo que no he mencionado. Si ya vemos que es intermedio, ya seguramente hay una disminución de la sensibilidad. Eso nos está hablando de que hay una disminución de la sensibilidad en ese germen que tal vez no va a responder tan bien, no sabemos. O sea, intermedio, ¿qué quiere decir? Que no sabemos cuál va a ser la respuesta clínica de ese paciente a ese antibiótico. Entonces, hay que evaluar muy bien cómo está el paciente para ver si nos arriesgamos o no. Ceftriaxona, si es sensible, ya les había mencionado, ¿sí? Pero, por ejemplo, entonces si vemos que tiene MIC de 8, por ejemplo, a penicilina, es una neumonía, y ceftriaxona es menor o igual a 1, pues hombre, es un neumococo resistente a penicilina y la opción terapéutica es ceftriaxona. Si tenemos un foco meningio, vamos a evaluar sensible o resistente, es lo que me evalúa el laboratorio. Si es penicilina, sensible, menor a 0.06, resistente mayor a 0.12. Si es ceftriaxona, sensible, menor a 0.5, intermedio de 1 y resistente mayor o igual a 2. Entonces,
igual hay que evaluar el foco. Generalmente, ¿cierto? Cuando nos reportan el antibiograma, nos ponen como sensibilidad meningitis. Por ejemplo, ellos generalmente reportan la sensibilidad más baja, que es de foco meningio. Acá nos confundimos un poco. Si o sea, me reportan el meningio, pero mi paciente tiene meningitis, ¿sí? Entonces yo debo conocer los cortes del foco no meningio, ¿cierto? Porque si me dicen, no, penicilina es mayor o igual a 0,2, es resistente, pero resulta que el niño tiene neumonía, ¿qué quiere decir? Es sensible, ¿sí? Entonces eso para tenerlo claro. ¿Cuál es la resistencia? Van a haber mutaciones en los genes que codifican las PBP, 1A, 2X y 2B. Para penicilina, PBP2B, resistente a la penicilina. Para cefalosporinas, PBP1 y PBP2X, ¿cierto? Es el mecanismo pues que predomina. No mencioné, pues que también es importante en Staphylococcus aureus, PBP2A, en el que es meticilino resistente, que también es de importancia y relevancia clínica. Y acá les traigo pues un escenario de un neumococo resistente. Miren, entonces acá penicilina, meningitis resistente de 4 y cefotaxima meningitis resistente de 4. Entonces realmente es una cepa resistente. Esto era lo que les quería contar en general, como les mencioné, de los cocos gram positivos. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a hablar algunas generalidades de las enterobacterias para abarcar lo que más sea posible. ¿Cómo se dan los mecanismos de resistencia en gram negativos? Como ya les mencioné, en general, los mecanismos de resistencia pueden ser múltiples, ¿cierto? Principalmente, o sea, ¿cuál es el principal en gram negativos? Los enzimáticos, ¿cierto? Para betalactámicos y para aminoglicósidos, que también es una herramienta, pues, muy importante para el tratamiento de enterobacterias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el mecanismo enzimático? Las betalactamasas, de las que vamos a hablar. Entonces, este es el anillo betalactámico y por esta enzima hidroliza ese anillo betalactámico y por eso hay una inactivación del antibiótico, la molécula cambia y ya no va a poder estar ejerciendo su acción sobre la PBP que debería actuar, ¿cierto? Esta es la parte enzimática. También podemos encontrar mecanismos por un incremento de las bombas de flujo, o sea, ¿qué pasa? Que el antibiótico sea expulsado, ¿cierto? Y que no llegue a su sitio de acción. Además de eso, que hayan unas mutaciones en el sitio de acción, ¿sí? Entonces, normalmente por ejemplo, esta imagen, pues está pequeña, pero acá vemos cómo el antibiótico entra, pues, en su porina. Esta es una porina que acá mencionan salvaje, ¿cierto? Y entran las 3 moléculas. Acá ya hay resistencia, entonces hay una regulación a la baja de esa porina, entonces entraban 3 moléculas originalmente y solo entra una, ¿cierto? Y acá ya hay un cambio en la conformación estructural de la porina, entonces el antibiótico simplemente no entra, ¿cierto? Y acá ya es una mutación de la porina, ¿cierto? Que es importante mencionar que a diferencia de los gram positivos, los gram negativos tienen una estructura en la pared bacteriana que es mucho más compleja. Entonces ellos tienen una membrana interna, una membrana externa y un espacio periplásmico que está acá. Estas son las porinas que permiten que entre el antibiótico, ¿cierto? Y generalmente en este espacio periplásmico es donde se almacenan todas estas enzimas, ¿sí? Que están listas ahí para hacer que se inactiven los antibióticos. Para hacerlo más complejo aún, tenemos mecanismos mixtos. Entonces, hay mecanismos que son enzimáticos por betalactamasas asociados a alteraciones de la permeabilidad, por lo que les conté, ¿cierto? A bombas de flujo. Y entonces se pueden mezclar y pueden causar, por ejemplo, resistencia a los carbapenémicos. Es un mecanismo que es frecuente. ¿Qué debemos conocer? Como ya les había mencionado al principio. Para yo poder hacer la lectura interpretada del antibiograma, debo conocer los fenotipos de sensibilidad de las bacterias para yo saber a qué me estoy enfrentando, si hay una resistencia natural a un determinado antibiótico. Entonces, el grupo 1 está E. coli, Shigella, Salmonella y Proteus mirabilis, ¿cierto? Son sensibles a betalactámicos y pueden tener AMP cromosómica, pero en general son enterobacterias sensibles. O sea, nosotros ya de entrada sabemos que son sensibles a las penicilinas, que realmente no hay un patrón inherente a este. El grupo 2 tenemos Klebsiella, Citrobacter cosseri y Amalonaticus, Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Que tiene esta enzima SHB1 intrínsecamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo menos Klebsiella, acá
Eso sabemos que es resistente a ampicilina. O sea, nosotros sabemos que es resistente a ampicilina. De entrada sabemos que no se puede, pues que no es una opción, que perdimos la ampicilina, ¿cierto? Si usamos con una inhibición de un beta-lactámico podría ser una opción evaluando el foco, ¿sí? Pero entonces eso. Es una beta-lactamasa de clase A, ¿sí? Generalmente son resistentes a amino y carboxipenicilinas, intermedios sobre hidropenicilinas, sensibles a cefalosporinas, carbapenémicos. Esto se los voy a mostrar con un antibiograma para que sea más fácil. El grupo 3 es un fenotipo AMC. En este grupo, ¿qué vamos a tener? Citrobacter freundi, Morganella morgani, especies de Enterobacter, especies de Providencia, Afnia albei, Serratia marcescens, Proteus indol positivo. ¿Cuál es el Proteus indol positivo? El peneri, ¿sí? No el vulgaris. Si tenemos un Proteus vulgaris, pues ese es del grupo, Proteus mirabilis, perdón, es del grupo sensible, ¿cierto? Pero si tenemos un peneri, pues ya sabemos que es de este grupo y que tiene un fenotipo AMC. Que si soy el fenotipo AMC, que ya lo voy a explicar más en detalle, pero entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que hay resistencias, es una cefalosporinasa la enzima y son resistentes a cefalosporinas de primera, de segunda, ¿cierto? No debemos usar cefalosporinas de tercera si aparezcan sensibles y es sensible a cefepime y carbapenémicos. ¿Listo? Y el último, digamos, escalón de este cuadro es la yersinia, que tiene una cefalosporinasa inducible y penicilinasa de clase A con estas resistencias, pero ya les voy a mostrar antibiogramas como para. Les voy a hablar muy general de las penicilinasas, sí, son muy importantes, ¿cierto? Pero la idea es que en este momento, o sea, hacerlo lo más, digamos, amable posible con el antibiograma para poder integrar estas herramientas, ¿cierto? Entonces, tenemos dos clasificaciones grandes de las beta-lactamasas, una funcional y otra que es de acuerdo como a los residuos activos de la enzima, de la proteína, ¿cierto? Entonces, la que depende, digamos, del residuo, si es serina, si es zinc, es la de Ambler, ¿sí? Y la funcional es de Bush, Jacobi, Medeiros. Entonces, este cuadro resume los dos tipos de, digamos, su clasificación funcional y de acuerdo a la estructura. Entonces, penicilinasas, ¿qué es lo que, digamos, debemos tener en cuenta? Tienen una limitada actividad hidrolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que pues afectan las penicilinas, ¿cierto? Predominan en cocos gram positivos, ¿qué quiere decir? En estafilococo aureus, lo que les contaba, ¿sí? No es tan frecuente, pero en enterococos pueden haber penicilinasas, ¿sí? Lo que mencionan acá. Y tienen pobre hidrólisis sobre cefalosporinas y el resto de los carbapenémicos. ¿Qué quiere decir? Que si es una penicilinasa, solo me compromete las penicilinas. ¿Listo? Entonces, esta es el fenotipo, ¿sí? Entonces, acá, si tenemos una penicilina, sabemos que compromete la ampicilina. Acá se marca el inhibidor que está sensible. Piperacilina está resistente, perdón. Se lleva también la piperacilina. No tiene inhibidor, miren, o sea, lo compromete. Pero a partir de las cefalosporinas de primera generación, todo está sensible. Acá tenemos un ejemplo de un antibiograma, una Klebsiella pneumoniae, ¿cierto? Entonces, lo que les había mencionado, hay un fenotipo, ¿cierto? Que natural de la Klebsiella, y es que yo ya sé que pierdo la ampicilina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una producción de penicilinas en este germen. Yo ya sé que es resistente de entrada, ¿listo? Entonces, miren, acá está marcado, ¿cierto? Pero miren que la cefalosporina de primera cefazolina está sensible, ¿cierto? Las que siguen en este momento, incluso con el inhibidor, está comprometida, resistente, ¿cierto? Pero las cefalosporinas, digamos, no está marcada la de segunda, pero de tercera también son sensibles. Entonces acá debemos verificar en el contexto de cómo, todo es en el contexto, ¿cierto? O sea, si es un paciente que está en choque, todo, pues yo tengo que evaluar si le puedo poner cefazolina a una bacteria en un paciente en choque, tal vez no sería la mejor opción, tal vez miraría si le puedo poner ceftriaxona, pero lo que les digo, esto es un contexto, pero por ejemplo, si fuera una infección urinaria y sé que es un patrón, una penicilinasa y está sensible a las cefalosporinas de primera generación, mi opción puede ser una cefalosporina de primera generación. ¿Qué pasa cuando hay otra enzima que es una beta-lactamasa de espectro ampliado, una BLEA? Ella pertenece al grupo Ambler A, ¿sí? Y la clasificación funcional se las menciono acá. Tiene acción sobre penicilinas y cefalosporinas de primera generación, entonces pierdo como opción terapéutica la cefalosporina de primera generación. Las enzimas más representativas son TEM1 y TEM2. Su nombre pues deriva de Temoneira, que es una paciente griega aislada por primera vez, y SHB1.
¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, es una E. coli, ¿cierto? Es resistente a la ampicilina. Como sabemos, E. coli, su patrón de sensibilidad es sensible, o sea, no tiene nada, digamos, intrínseco que la haga resistente a las penicilinas, ¿cierto? Pero si vamos a ver, las cefalosporinas de primera están comprometidas, es intermedio. Recuerden que si ya vemos una disminución en la sensibilidad en su patrón, ya estamos pensando en que hay un mecanismo de resistencia ahí. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? Verificar la sensibilidad. Miren, acá tenemos cefalosporinas de segunda generación, ¿cierto? Si fuera un foco urinario, podríamos, esto lo que quiero hacer énfasis es que esto no es absoluto, o sea, no es que yo mire esto y sí, entonces ya cefuroxime siempre, no. Si tengo una infección urinaria, puede ser una opción. Si tengo un paciente inestable en choque, hombre, pues pensaría en ceftriaxona, ¿sí? Puede ser una opción, también es independiente, o sea, hay que evaluar el paciente, ¿listo? IRT es un patrón que es un poco más, es a veces un poco complejo de explicar, ¿cierto? Este patrón a lo que hace referencia es que las enzimas hacen resistencia a los inhibidores de las beta-lactamasas. Entonces, ¿qué se respeta? Se respetan las cefalosporinas, pero generalmente están comprometidas las penicilinas y los inhibidores, amoxicilina, clavulenato, tienen más afinidad por ampicilina, sulbactam, puede comprometerse piperacilina, tazobactam, pero lo más frecuente es que esté conservada su sensibilidad. Entonces, aquí hace referencia es que es una enzima específica por los inhibidores de la beta-lactamasa y que se conservan las cefalosporinas. Siguiendo en el espectro, digamos, de estas enzimas que inhiben los antibióticos que podemos usar, seguimos con BLE, ¿cierto? Que también pertenecen a la clasificación de Ambler-A. ¿Qué es lo que hace el BLE? Hidroliza a los antibióticos penicilinas, cefalosporinas de primera, cefalosporinas de segunda, cefalosporinas de tercera, ¿cierto? Recuerdan que íbamos en BLEA, perdón, BLEA me comprometía las penicilinas y las cefalosporinas de primera, ¿sí? Pero se conservaba, se puede conservar, se pudiera las cefalosporinas de segunda y las de tercera, ¿cierto? Pero ya el BLE me compromete las de tercera, compromete las de cuarta, ¿cierto? Yo puedo ver en el antibiograma que es sensible, pero si es un BLE, no les va bien con cefepime, ¿cierto? Y compromete las treonam, ¿cierto? Dice sensible a cefamicinas. ¿Qué quiere decir esto? Que es sensible al cefoxitin, ya les voy a explicar. Es el marcador de AMC que lo puede diferenciar con BLE porque se pueden parecer mucho. Y las enzimas representativas son estas que les puse acá. La más frecuente es este tipo de enzima, CTX, asociadas a BLE, pues en nuestro medio. Entonces, ¿cuál es el marcador de BLE? Yo creo que esto es súper importante. Entonces, ¿cuál es el marcador? Las cefalosporinas de tercera generación. Si hay una disminución en la sensibilidad, recuerden, si ya encontramos una disminución, si aquí ya me aparece ceftriaxona intermedio, yo debo pensar en un BLE. Siempre lo debo pensar, ¿cierto? ¿Qué puede hacer la diferencia? Es fácil que que me pueda confundir con un AMC, sí. Ya lo vamos a ver por qué, ¿cierto? Digamos, viéndolo secuencialmente y organizadamente, entonces debemos ver ampicilina, las penicilinas las compromete, son resistentes, ¿cierto? Cefalosporinas de primera generación, acá no veo marcados cefalosporinas de primera generación, pero veo de segunda, cefuroxime, resistente. Voy a la de tercera generación, ceftriaxona, ceftazidime, resistente, ceftriaxona, resistente, ¿sí? Cefota, resistente. Entonces yo ya estoy pensando, uy, ya comprometió las cefalosporinas de tercera generación, ya esto no es una blea, no es una penicilinasa, yo ya tengo que pensar, es de aquí para arriba, ¿qué puede ser? Puede ser un bleo o puede ser un AMC. ¿Qué me ayuda a diferenciar? Me voy al cefoxitin, que es el marcador de AMC, ¿cierto? Entonces me voy al cefoxitin, que acá no lo veo. Entonces el cefoxitin, que en el BLE está sensible, ¿cierto? Entonces, si el marcador es sensible, pues yo ya voy más por el lado de un BLE, ¿cierto? Pero esto tiene que ser súper claro. El marcador es una cefalosporina de tercera generación. Esto es un antibiograma de un paciente, entonces, una Klebsiella pneumoniae, ¿cierto? Ampicilina sulbactam, resistente, ¿cierto? Acá vemos cefalosporinas de tercera, CEF, que es el marcador, acuérdense. Y acuérdense también, generalmente, ojalá todos los pudiéramos ver así, o sea, así todos expresados, pero generalmente tenemos duda porque, por ejemplo, aparece ceftazidime sensible, ceftriaxona intermedio.
Entonces uno dice, ¿será que? Acuérdense, cualquier alteración en la sensibilidad ya nos puede estar indicando ese patrón de resistencia. Si yo ya aparezco con una cefalospasmia tercera, con una disminución de la sensibilidad, hombre, puedo estar frente a un BLE. ¿Listo? Entonces, en este caso, ceftazidime resistente, ceftriaxona resistente, cefepime, miren, lo compromete, resistente, ¿cierto? Acá vamos a ver el cefoxitin, perdón, acá está, cefoxitin sensible, que es el marcador de AMC, no de BLE, pero yo digo, porque yo puedo decir, es que el AMC también se parece, puede comprometer, ya les voy a explicar el AMC. Miren, el cefoxitin es sensible, entonces yo digo, hombre, yo me voy más por un BLE, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Es importante que los diferenciamos clínicamente porque hay opciones terapéuticas diferentes, entonces debemos tenerlo claro. Si yo tengo sospecha, acá por ejemplo, miren, dice BLE positivo, o sea, ya lo confirmaron en el laboratorio. Entonces, ¿cómo lo confirman en el laboratorio? Volvemos a nuestro agar Müller-Hinton, que es para mirar resistencias, entonces lo mismo. Acá está sembrada la cepa problema, ¿cierto? Y tal vez no hice énfasis cuando les estaba hablando de esto, pero ¿qué pasa? Estas enzimas se pueden inhibir con inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, in vitro hay combinaciones, ¿cierto? De cefotaxime más ácido clavulánico, por ejemplo, o ceftazidime más ácido clavulánico. Entonces, lo que hacen es, acá, por ejemplo, para una BLE positiva, se siembra la cepa problema, digamos, esa Klebsiella que teníamos ahí, se siembra acá, y se siembran sensidiscos. Entonces, acá lo tenemos con inhibidor, perdón, acá lo tenemos solo y acá con inhibidor, acá solo y con inhibidor, o sea, el antibiótico con el inhibidor. Entonces vemos acá como sin el inhibidor el halo es pequeño, ¿cierto? Y cuando le adicionamos inhibidor de beta-lactamasas, miren cómo se amplía el halo. Entonces esto hace que nos confirme que sea una BLE. ¿Por qué? Porque ellas pueden tener sensibilidad a la enzima, puede tener sensibilidad a los inhibidores de beta-lactamasas. Acá en cambio vemos que es una BLE negativa. Es otro mecanismo, como ya les decía, digamos, puede ser resistente a las cefalosporminas de tercera, pero hay varios mecanismos que se pueden unir, enzimáticos con porinas, alteraciones por bomba de flujo, ¿cierto? Los únicos no son enzimáticos. Y acá esto es un D-test para mirar, este es otro test para mirar también la sensibilidad, si es un BLE, perdónenme. Entonces acá vemos con inhibidor y acá vemos sin inhibidor, ¿cierto? Es un I-test, perdón. Entonces, estas son las recomendaciones generales de la guía de ITSA de cómo debemos abordar. Esto no es específico en pediatría, son unas generalidades. Entonces, ellos nos dan unas recomendaciones generales. Hombre, ¿cómo puede abordar estos pacientes que tienen BLE en la clínica? ¿Cierto? Entonces, siempre que tengamos sospecha, debemos tener la confirmación del laboratorio. ¿Listo? De que sí es una BLE. Esto es muy frecuente en la clínica. Por ejemplo, llega el niño con cistitis no complicada, es una infección de vías urinarias baja, no está febril, no está comprometido, por alguna razón le hicieron el urocultivo es una BLE, ¿cierto? Pero el niño luce bien, no está febril, no es una pielonefritis. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Puede hacer el tratamiento con nitrofurantoína o con trimestoprim sulfametoxazol, ¿cierto? Si yo tengo una pielonefritis o una infección del parénquima renal, una infección complicada del tracto urinario, hay varias opciones terapéuticas que debo evaluar ahí con mi paciente. Entonces, puede ser una opción terapéutica ertapenem, un carbapenémico, sí. Meropenem, sí, ¿cierto? Y ellos incluso hablan de cipro, esto es la generalidad de la guía, pero pues digamos que preferimos otros antibióticos en pediatría. Y trimetoprim sulfametoxazol, ¿sí? Si tenemos una infección fuera del tracto urinario, como una infección del torrente sanguíneo, se prefiere meropenem. En resumen, ¿qué les quiero contar? Si yo me encuentro con esta cepa en sangre, ¿sí? La indicación es manejo con meropenem, ¿cierto? Es manejo con meropenem. ¿Por qué? Porque, digamos, la opción terapéutica con ertapenem por unión a proteínas no nos da el rendimiento que necesitamos para depurar los hemocultivos. Entonces, en eso tenemos que ser claro. Paciente inestable con BLE, meropenem es la indicación, ¿sí? Si el paciente tiene un inóculo pequeño, si es una infección de vías urinarias no complicada, podemos evaluar otras opciones, la no complicada. Si es un paciente, digamos, un lactante menor, febril, ¿cierto? Que sospechamos una pielonefritis, hay otras opciones, se puede usar ertapenem, ¿cierto? Podemos evaluar otras opciones terapéuticas, sí, pero todo en el contexto del paciente, nada es absoluto.
¿Listo? Eso quería mencionarles. La siguiente opción de beta-lactamasa es AMC, ¿sí? Entonces, se codifican por cromosomas, son inducibles por exposición a beta-lactámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cepa, por ejemplo, una Cerratia, ¿sí? Y le pongo alguno de estos antibióticos, en especial cefalosporinas de tercera generación, ellos pueden inducir la exposición, inducir la producción de esa enzima codificada por cromosoma. Entonces, no, digamos, los que pertenecen a este grupo no tienen indicación de darles manejo con cefalosporinas de tercera generación porque induce la expresión. Yo puedo tener el antibiograma de una Cerratia sensible a ceftriaxona, pero por favor no lo pongamos porque va a hacer esto, que es lo que a veces como que es un concepto, sí, que tenemos a veces es confuso, ¿sí? Entonces, no, es que yo no uso ceftriaxona porque induce, sí las puede inducir, pero en este grupo específicamente más, o sea, ahí es donde tenemos miedo a la ceftriaxona porque es que lo induce, o sea, si tenemos un AMC, debemos ya dar otro tipo de terapia. Hidrolizan cefalosporinas, o sea, hidrolizas compromete, no me sirve. Cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, ¿cierto? Astreonam e inhibidores de beta-lactamasa, ácido clavulánico y cefoxitin. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esta es la gran diferencia con BLE, que en BLE esto sí era sensible a los inhibidores de beta-lactamasas y por eso no sirve, pero en la práctica, digamos en el laboratorio, pero en BLE no está indicado piperacillin tazobactam, por ejemplo. Así aparezca sensible, no es la recomendación, a los pacientes no les va bien, en algunos casos. Entonces, eso es. Y cefoxitin, entonces, ¿qué quiere decir? Miren, este es el marcador, ya les voy a mostrar. El marcador de AMC se llama cefoxitin. Acuérdense que también es el marcador de Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Listo? ¿Cuál es la gran diferencia en el manejo? Que el AMC es sensible a las cefalosporinas de cuarta generación. Entonces, yo puedo usar cefepime. En BLE, no. No hay indicación. ¿Cierto? Así aparezca sensible, no les va bien con el cefepime. Puede afectar a las cefalosporinas de cuarta generación cuando se combina con otro mecanismo, como la pérdida de alguna porina o por hiperexpresión, puede comprometer también las cefalosporinas de cuarta. Puede tener expresión constitutiva o inducible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bacterias que ya les voy a mencionar que tienen fenotípicamente un patrón AMC, pero si yo soy una E. coli, ¿puedo volverme AMC? Sí. ¿Sí? No es lo más frecuente, pero puede volverse AMC, sí, claro, puede volverse BLE, puede volverse resistente a carbapenémicos, puede combinar los mecanismos, eso lo tenemos que tener claro también. Entonces, esto ya les había mencionado, pero esto es importante acá tener en cuenta este grupo de gérmenes. Entonces, Acinetobacter, Morganella morgani, Providencia, Proteus indol positivo, el Peneri, acuérdense, Pseudomonas, Citrobacter freundi, especies de Enterobacter y Cerratia. ¿Sí? Ellos constitutivamente son AMC. Entonces, si yo tengo una Cerratia, yo ya sé que es AMC. ¿Sí? Depende del inóculo que tenga, la indicación es cefepime. ¿Sí? Es cefepime. Bajito me voy con cefepime. ¿Por qué? Porque si le pongo otra cosa, pues no le va a servir. ¿Bueno? Entonces, el Citrobacter este es muy, pues es, digamos, no ha adquirido, digamos, ningún otro patrón de resistencia, es su fenotipo usual, ¿sí? Entonces es como, a veces sí, es un Citrobacter multisensible, no sé qué. Él ya, o sea, su fenotipo es AMC, es su fenotipo usual. Entonces yo debo ver que sea sensible a cefepime. Y acá miren el marcador cefoxitin resistente, acuérdense, el marcador de AMC es cefoxitin. En la clínica a veces no es tan fácil. No es tan fácil diferenciar AMC de BLE. Este es un cuadro que habla de las diferencias de AMC y BLE, ¿cierto? Entonces, la diferencia principal es el cefoxitin en AMC es resistente, en BLE es sensible. El cefepime en AMC es sensible. ¿Puede ser resistente? Sí. ¿Por qué? Por mezcla de mecanismos o por hiperexpresión enzimática que también compromete al cefepime y en ese orden de ideas no lo puedo usar y debo usar un carbapenémico, ¿cierto? En BLE es resistente. El clavulanato, los inhibidores de beta-lactamasa en AMC es resistente, en BLE es sensible, que es con lo que hacemos las pruebas de sensibilidad, como les había mencionado. El Astreonam, esto es debatido. En algunas publicaciones se menciona que puede ser resistente en los dos, en algunas dice que en AMC es sensible, pero debemos como lo más confiable es el marcador y ver como los fenotipos de las bacterias. O sea, esto es un ejercicio que tiene que involucrar muchas cosas. Ya para terminar,
pues de un patrón enzimático de los que más le tenemos respeto son la producción de carbapenemasas. Los bacilos gram negativos pueden ser resistentes a carbapenémicos por mecanismos enzimáticos y por mecanismos combinados, como les había mencionado. Esto es solo una generalidad de toda la distribución de beta-lactamasas en el mundo. En Colombia, miren, acá está ampliado el mapita. Ay, perdón, pensé que lo tenía. Entonces, en Colombia tenemos KPC, tenemos metalo-beta-lactamasas, NDM sobre todo, y tenemos BIM también. Entonces, hay regiones endémicas de KPC, Grecia, Israel, Estados Unidos y en América Latina. En Colombia hubo diseminación a finales del 2000 y en 2006 fue el primer país en reportar KPC en Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Y fue el siguiente país en relevancia, perdón, por detección de KPC, seguido pues de Brasil. Después de Brasil, Colombia. Entonces acá les tengo este antibiograma. Entonces, lo que les decía, Serratia, sabemos que su fenotipo usual es AMC, que era lo que les había mencionado. Entonces, lo general, digamos, es que sea sensible a cefepime, pero en esta cepa, miren, es resistente a cefepime. El marcador de cefoxitina es resistente porque es un AMC. Cefalosporina de tercera generación, miren, resistente, ¿cierto? Entonces yo digo, uy, si no veo el resto del antibiograma, yo ya estoy diciendo, puedo estar frente a un BLE, ¿cierto? Ceftriaxona resistente, pero miren, meropenem resistente, MIC mayor a 16. Entonces ya aquí digo, es resistente a los carbapenémicos, ¿qué voy a hacer con este paciente? Esto es una clasificación general de las carbapenemasas, les quiero contar algo muy general para no saturarlos. Entonces, es lo que les había mencionado, que digamos, hay clasificación, digamos, funcional en las beta-lactamasas y digamos, de acuerdo al sitio activo. Entonces acá les hablo por lo menos las clase A, tienen sitio activo de serina y son penicilinasas, ¿cierto? Acá están los ejemplos de los nombres de las enzimas que no los voy a saturar con eso, ¿cierto? ¿Qué es importante acá? Las de clase A, entonces, van a ser resistentes a todos los beta-lactámicos, ¿cierto? Va a haber hidrólisis de los carbapenémicos, ¿sí? Y ellas en el laboratorio puede ser de utilidad la prueba de ácido borónico. Ya les voy a hablar alguna generalidad. Las de clase B son metalo-beta-lactamasas, su sitio activo es el zinc. Estos son algunos ejemplos NDM, PIM e IMP, ¿cierto? Y ellas en el laboratorio son inhibidas con ETA, que es una prueba que ya les voy a mencionar también rápidamente, y las de clase D son también en su sitio activo de serina, ¿cierto? Y ellas no se inhiben ni por ETA ni por ácido borónico. Esto es algo muy general. ¿Cuándo las debo sospechar? O sea, yo cuándo debo enfrentarme, decir, hombre, estoy frente a un germen resistente a carbapenémicos. Entonces, cuando hay cualquier cambio en la sensibilidad, como me he vuelto repetitiva diciéndoles, en un carbapenémico, ¿cierto? Susceptibilidad intermedia o resistencia a cualquier carbapenémico, aplicando los puntos de corte para ese carbapenémico. Generalmente el más sensible es ertapenem, es el que primero se afecta. ¿Qué pruebas fenotípicas tenemos? El test de Hosch modificado, ¿cierto? Que tiene limitaciones, pero lo mismo como les había explicado, es un agar para mirar resistencia, casi siempre la muestra problema en la que estamos sospechando producción de carbapenemasa, se hace una línea control donde sabemos una cepa que sabemos que es productora de carbapenemasa, nuestra cepa, y una cepa que sabemos que es sensible. Acá vemos, este es el control, estas son cepas del laboratorio. ¿Sí? Entonces acá vemos que nuestra cepa sensible, miren el halo, acá sabemos que esta cepa es resistente, ¿cierto? Miren cómo se achata acá, y esta es nuestra cepa, y acá vemos que también lo achata, entonces decimos, uy, hay una carbapenemasa, ¿cuál? No sabemos, o sea, presumimos que es un mecanismo que puede ser enzimático, sí, pero hay falsos positivos con esta prueba. Entonces, miren, acá nos mencionan falsos positivos con AMC cromosómica, BLE, ¿cierto? Asociado a defectos de permeabilidad. Esta es otra prueba que es el CARBA-NP, ¿cierto? Que es una prueba de captura, nos ayuda a detectar todas las carbapenemasas, no nos dice cuál carbapenemasa detectamos, ¿cierto? Pero es una prueba de captura, también tiene pues una sensibilidad de 84%, especificidad de 100%, ¿cierto? Y que nos detecta A, B y D, o sea, quiere decir todas las carbapenemasas, no nos dice cuál. Si él dice sí, hay una carbapenemasa y ya. Otra prueba fenotípica son los test de inactivación, de carbapenémicos, ¿cierto? Ellos que nos detectan,
también las de clase A, B y D, ¿cierto? No hay diferencia entre las carbapenemasas de clase A y D, que sabemos que dependen las dos de serina, tienen eso en común en el sitio activo de la enzima, entonces eso también puede ser una limitación. Esto para mostrarles pruebas fenotípicas, esto es lateral flow, ¿cierto? Que es una prueba, digamos, muy fácil de hacer. Se pone la muestra y es como si fuera, pues es una inmunocromatografía que tiene una línea de control y nos dice qué tipo de enzima hay. Entonces, KPC, OXA48, BIM, NDM, ¿cierto? Nos dice si es una metal o beta, o sea, las que tiene ahí en su inmunocromatografía. Las puede detectar todas, ¿sí? Pero entonces tiene la limitación que hay una escasa cantidad de estudios que la validen para determinar, digamos, para masificar su uso. Bueno, entonces no quiero enredarlos más acá, pero esto muy en general. Siempre que a veces es como complicado esto porque sí, tiene una KPC, no es la única, sí es la más frecuente, pero no es la única carbapenemasa que tenemos. Podemos tener resistencia a carbapenémicos por mecanismos combinados. Entonces puede ser que tenga una BLE más una alteración de la porina y por eso haya una alteración y no nos sirva el carbapenémico. Bueno, entonces si estamos frente a una sospecha de una carbapenemasa de clase A o una carbapenemasa, entonces ¿qué nos puede servir? El test de Hoche modificado, el ácido borónico es positivo, el EPTA que nos sirva para metal o beta-lactamasas es negativo, y los test de inhibición enzimática, el MMIC es positivo y el EMIC, que se adiciona zinc para poder detectar metal o beta-lactamasas, pues es negativo, y el CARBA-NP es positivo en todos, es una prueba de captura. El CARBA-NP siempre nos dice, sí, hay una carbapenemasa. ¿Listo? Si es una metalo, entonces es de mucha utilidad el EPTA, ¿cierto? El CARBA-NP es positivo, y el test de inactivación enzimática es positivo, pero miren, no nos sirve el ácido borónico. Y si estamos frente a una carbapenemasa de clase D, el test de Hoche es positivo, el EPTA es negativo, el CARBA-NP es positivo. ¿Qué quiero resumir con esto? Estamos frente a un reto. O sea, hacer el diagnóstico específico de la carbapenemasa es difícil, pero ¿para qué es importante? Para llevarnos a qué tipo de tratamiento. Esto es algo muy general que les quiero mencionar. Esto es un artículo de pediatría que fue publicado en el 2020. De esto también hay unas recomendaciones en ITSA. Entonces, ¿ellos qué recomiendan? ¿Cierto? Entonces, si usted está frente a una cepa que es resistente a carbapenémicos, debe ver la MIC del meropenem. Si es igual a 2, si usted está frente a un inóculo pequeño, una cistitis, una infección urinaria baja, que dicen como puede considerar una infusión extendida de meropenem, ¿sí? Pero pues si es un inóculo bajo, pues miren, está esta opción. Una dosis única de aminoglicosidos está descrito en la guía de ITSA, se menciona. Si el paciente está estable, es una infección baja, no hay que complicarnos con esto. Si es un paciente que está comprometido en su estado general y la MIC es de 2, se debe dar meropenem en infusión extendida porque estamos frente a una cepa que es resistente y requerimos que, digamos, esa infusión nos ayude a superar la concentración de la MIC y esto nos ayude a tener una adecuada respuesta. Si ya tenemos una cepa que tiene una MIC mayor a 4, entonces debo preguntarme si es susceptible a nuevos betalactámicos como ceftazidimia avibactam. Si es susceptible, es la indicación. ¿Sí? Ceftazidimia avibactam, meropenem barbobactam, imipenem relebactam. En este momento contamos con ceftazidimia avibactam que ya tiene aprobado el uso en niños. Si no es susceptible, ¿cierto? Entonces debemos ver cuál es la MIC del meropenem, ¿sí? Si tenemos una MIC de 4 a 8, entonces podemos usar meropenem asociado a otro agente. Meropenem en infusión extendida más un aminoglicosio puede ser una opción. Y si ya tenemos una MIC mayor a 8, entonces ya debemos ir adicionando pues, combinaciones para que nos pueda ayudar a controlar la infección. Esto es una revisión en pediatría, lo que les digo, nada es absoluto, todo va de la mano de la evolución del paciente. Esta diapositiva es un resumen que le agradezco a la doctora Paula Raúd, que fue la persona que, digamos, lo diseñó y me parece que es muy diciente para ver cómo interpretar esos mecanismos de resistencia y cómo es una escalera, ¿sí? Entonces sabemos que lo inicial es la producción de penicilinasa, como ya hemos hablado. Nos podemos encontrar frente a este mecanismo que es IRT que les mencionaba, BLEA, y AMC, que pueden ser equivalentes, no equivalentes, me refiero a que nos podemos confundir en la interpretación, y ya la producción de carbapenemasas. Entonces,
realmente estamos frente a un reto, es de suma importancia conocer la interpretación del antibiograma. Entre más miremos y miremos, lo podemos entender mejor, y esto nos puede llevar a un uso racional de los antibióticos. Y esto era lo que les quería pues contar. Ahí dejo pues como mis datos de contacto en caso de que alguien pues necesite algo, y muchísimas gracias por la atención.